Hola, quiero saludar a los otros 18 lugares y reconocer que esta mañana, mientras oía a Nina, yo creía ser una pintora muralista social, pero me he dado cuenta de que soy, en realidad, una bionera. Empieza con un río. La ciudad de Los Ángeles se fundó en las orillas de este río. Los primeros pueblos tonga se asentaron bajo la sombra de los árboles que refrescaban el árido paisaje del desierto que era Los Ángeles, con aguas estacionales. El río crecía en invierno y se achicaba en verano. Y el pueblo tonga se movía con el río, acomodándose a sus crecidas y a sus decrecidas. Los asentamientos se planificaron junto a esos primeros pueblos tonga, las primeras misiones, los mulatos, los mexicanos, todos. The computer is moving by itself. A poltergeist. Magically moving. Los primeros asentamientos de españoles se planificaron junto a esos pueblos. Pero en los años 30, después de un periodo de graves inundaciones, las autoridades decidieron que tenían que amaestrar el río. El río se había desbordado de su cauce, destruyendo terrenos valiosos, que eran entonces el bien más preciado en Los Ángeles. Si prestas atención, todavía se puede ver que las puertas del primer pueblo Sonora estaban a 1,5 metros del suelo para acomodar las crecidas. Cuando era pequeña vi cómo los ríos se volvían de hormigón, cómo se endurecían las arterias de la tierra. Creo que puedo rastrear los inicios de mi carrera como pintora paisajista política en la niña que fue testigo de la transición del río Los Ángeles. Recuerdo el momento en el que fui al canal de control de cauce y me encontré con el grupo de ingenieros militares para la recuperación estética y miramos al río. El proyecto, que había durado 40 años, estaba terminado. Habían canalizado todos los ríos de Los Ángeles. El nuevo grupo de recuperación estética, en su corta vida, había conseguido su objetivo de hormigonar los arroyos. Eran feos. Dejaban rastros de basura a los lados de los canales. Dividían a las comunidades. Sin embargo, los canales de control del cauce presentaban otros inconvenientes para la tierra. Los ríos hormigonados llevaban el agua a mucha más velocidad al océano, arrastrando la basura de las calles y contaminando la bahía de Santa Mónica y no permitiendo la recarga natural del acuífero por empapamiento. De alguna manera, hormigonar el río representaba el endurecimiento de las arterias de la tierra, enfermándola. Lo que yo veía era una metáfora. Los cientos de miles de canales de hormigón eran cicatrices en la tierra. Eran como las cicatrices que yo había visto en el cuerpo de un muchacho de mi barrio cuando trabajaba con bandas callejeras en Los Ángeles. A Fernando, mi amigo y pupilo, lo habían cosido a navajazos en una pelea. Le pregunté cómo se sintió después del ataque. Las heridas se están curando, me dijo, pero cada vez que levanto la camisa, mi cuerpo es un mapa de violencia. De modo que empezamos juntos a diseñar tatuajes que transformaran sus cicatrices en algo bello y potente. Le encantaba decir que él era mi mejor obra de arte. Aquel día, mirando al canal,
Soñé con un tatuaje que tapara la cicatriz bajo la que una vez había fluido el río como una metáfora para curar nuestra ciudad de la división de razas y clases sociales, y propuse la Gran Muralla de Los Ángeles. No osé entonces decir en voz alta lo que estoy diciendo ahora, que canalizar el río era un acto de violencia contra la tierra y que la curación era necesaria, tanto para el río como para toda esa gente que una vez vivió junto a sus orillas. Trabajé durante 12 años con 400 jóvenes recuperando sus historias, estableciendo las conexiones entre ellos a través de sus orígenes, clase social y género. Trabajamos para hacer un gran tatuaje sobre la cicatriz que estaba allí donde el río transcurrió en el Valle de San Fernando, con imágenes que nos recordasen nuestra historia desmembrada. De allí surgieron relaciones entre nosotros que durarán toda la vida. Yo era iniciadora y participante a la vez. El vehículo de esa experiencia fue el arte y el resultado, el mural más largo del mundo. Ahora comprendo, desde donde estoy, que en aquel tiempo yo no era muy diferente de lo que eran todos ellos. Vi claro entonces, como lo veo ahora, que la decisión de canalizar el río Los Ángeles iba a afectar a la gente de la ciudad durante generaciones a la hora de planificar el desarrollo de la ciudad por la discordia espiritual asociada a la tierra. Existe una relación entre la desaparición del río y la gente. Si puedes hacer desaparecer un río, ¿cuánto más fácil no será hacer desaparecer su historia? Pintamos 700 metros de mural, casi 1 kilómetro de imágenes sobre el río. Desenterramos nuestras historias personales y las de nuestras familias para recuperar el pasado que se quedó fuera de los libros de historia, y cientos de artistas y estudiantes contribuyeron con su tiempo, su saber y su propia memoria en la construcción del Gran Mural. Hoy, los niños de la Gran Muralla se han hecho mayores y vuelven como artistas a trabajar en la Gran Muralla con otra generación de jóvenes. Tengo el orgullo de anunciar que la Gran Muralla ha sido declarada lugar de memoria colectiva y va a ser preservada por el Departamento Histórico y Cultural del Estado de California. A veces las cosas salen bien. Nos han concedido una subvención de $1.3 millones para empezar con la restauración de las secciones más antiguas, que cumplen ahora 30 años. Pero tan importante como recordar esa historia y restaurar el mural es recordar a la gente que lo pintó. Una de ellas es Ernestina Jiménez. Tenía entonces 14 años. Es una de las 400 jóvenes que trabajó con nosotros pintando el mural. Estaba en la cárcel, estaba embarazada y enganchada a las drogas. Era lo que llaman un desecho humano, una persona que no sacaría ningún beneficio de esa experiencia. No acepto las imposiciones con facilidad. Contraté a Ernestina y esta es ella 2 años más tarde. 4 años después, con 18, con su hijo Rudy. Y a los 44, con su hijo, entrevistada sobre la Gran Muralla. Cuando le preguntaron por el significado del mural, esto es lo que respondió. La manera en la que crecí, ya sabes, hay que luchar por la vida. ¿Sabes? Tengo 10 hermanos y 6 hermanas. Yo soy la más pequeña. Y en la casa era una lucha constante. Y así era como yo pensaba que era crecer, luchando por la vida, sin gustarle a nadie que no sea de tu propia raza. Y a veces ni siquiera los de tu propia raza. Había mucha tensión. Creo que todo el mundo quería pelearse con todo el mundo solo por cómo miran o porque les hubiese mirar o cómo vestían. Después de un tiempo empiezan a conocer a esas personas como un individuo en vez de como te han enseñado. Ya sabes. Y todo el mundo se hacía amigo.
Así es que tuve que madurar mucho. No voy a decir que ocurrió en un año, porque no fue así. Tuve que madurar un montón, pero hice muchos amigos a lo largo de los 4 años. Cada año. Comprendí algo más, todos los años. No hubiera vuelto a terminar el colegio porque no hubiera tenido ningún modelo que me empujase a volver allí. La educación era el tema favorito de Judy. Mientras fuera al colegio podría volver a pintar en el mural. E incluso cuando tenía problemas en el colegio y me peleaba y todo eso, ese era mi objetivo número 1. Quería volver. Tenía que volver. Sin embargo, lo que de verdad me alucinó es cuando conocí a la gente que cuando pintamos el mural del Holocausto y conocí a la gente que llevaba tatuajes, eso sí que me dejó alucinada. De hecho, me hizo llorar. Porque me enteré de que había otro mundo más duro que el mío. Y eso me llegó al alma. Ese mural me abrió los ojos. Incluso cuando estoy en lo más bajo, paseo por ahí y doy gracias a Dios por haber conseguido hacer algo así en la vida. Ese mural me abrió los ojos, incluso cuando estoy en lo más bajo. Paseo por aquí y le doy las gracias a Dios por haber conseguido hacer algo así en la vida. One gang member at a time. Hoy se están desarrollando nuevas secciones que provocan relaciones entre la curación del río y de la gente. Estos bocetos que proponen mis estudiantes interpretan los años 60. Son jóvenes nacidos en los 80. Esto es una visualización virtual de los bocetos que proponen para las siguientes secciones de la Gran Muralla, 110 metros en un muro virtual. Es una propuesta de estudiantes sobre un muro virtual, de modo que podéis haceros una idea de la escala y la monumentalidad del trabajo que proponen. Todos rondan los 20 años. Estamos desarrollando un nuevo lugar de interpretación en la Gran Muralla para salvar la grieta que el río ha abierto entre las dos comunidades. Se ha propuesto el Puente Verde. Se va a construir con basura del río, al menos en parte. Si encontráis plástico y cristales, se va a incrustar en el puente del río. Y la iluminación será con energía solar. En el Spark estamos poniendo a una nueva generación a trabajar en seguir recuperando nuestra historia y tatuar la cicatriz del río que un día fluyó, visualizando las futuras conexiones entre la historia del río y la gente. La memoria de nuestra tierra. Esta es otra tarea que tiene que ver con mi historia y la de mi familia. Creo que empecé a entender la noción de la memoria de la tierra gracias a mi abuela Francisca, una mujer indígena que practicaba la sanación en la familia. Todo en su mundo tenía un lugar. Si se cogía algo de la tierra, había que devolverle algo. Pedía permiso a las plantas cuando les arrancaba un esqueje para plantarlo. Podía hacer crecer una ramilla seca. Todo tenía una finalidad en su mundo. Hasta con lo que a mí me parecían malas hierbas, creciendo en la fuente, hacía unas verduras exquisitas para acompañar los frijoles. Ella me enseñó que la distancia entre soñar y hacer las cosas realidad es muy pequeña.
Y es por eso por lo que intento imaginar para los artistas y para mis estudiantes la noción de cómo puede arrancarse de la tierra su memoria, empezando por su naturaleza inherente, mirando la topografía tal como es y comprendiendo que toda tierra tiene espíritu. Su espíritu le viene dado por todas las gentes que han pasado por ella, por todos los seres vivos, y su naturaleza inherente le viene dada por su origen, si es un glaciar, por ejemplo. Pero bueno, nosotros llegamos a la Tierra tarde, y esto nos recuerda que, de hecho, la historia empieza mucho antes de que llegásemos nosotros. Este mural en el aeropuerto de Denver, que mide 50 por 10 pies, representa la historia de los hispanos del suroeste. Mis abuelos vinieron de México durante la Revolución Mexicana, de un lugar llamado Chihuahua. Siguieron la senda de cientos de miles de personas que salieron durante la Revolución atravesando los territorios del norte de México, Texas, Nuevo México y Colorado. Vinieron por Ellis Island, en el suroeste, y por El Paso. Es una historia de la que apenas existen crónicas y sobre la que siempre había querido crear un documento visual. Mirábamos a la tierra como si la pudiéramos horadar, como si la memoria estuviera incrustada en ella. Y aquí podemos ver los mineros de Chihuahua, el famoso encuentro entre Corky González y César Chávez, la mujer Cheyenne, y la fotografía arriba a la derecha es una foto que encontré en un museo de mi abuelo trabajando en el ferrocarril. Es el único mirando hacia otro lado sin la ropa de trabajo adecuada. Los caminantes están andando por el agua, yendo de México a los Estados Unidos en una sucesión de paisajes, viajando a través de la distancia hasta llegar a su nuevo hogar en La Junta, Colorado. Estas son ambas la imagen digital y la pintura. El maíz representa la mezcla de razas, el nacimiento del mestizo, fruto del español y el indígena, la tercera raza. Mi abuelo Teodoro, cuando llegó, podía elegir trabajar en el campo o en las minas o en el ferrocarril. Eligió el ferrocarril. Aquí vemos a los grandes líderes organizando un boicot en Southwest, en un momento en el que están enzarzados en una discusión. La huelga Ludlow, que todos conocemos gracias a la canción Si llevas 16 toneladas, ¿qué te dan? Un día más viejo y un poco más endeudado. Esta de aquí es de unos inmigrantes uniéndose para mejorar sus condiciones de vida en las minas de Colorado. El momento de reconciliación es la reconciliación de la familia Baca. Mi madre nació en La Junta, estudió en una escuela segregada de Colorado, creció en un barrio segregado de los años 20 y 30. El simple hecho de que los cuerpos de los difuntos de diferentes razas fueran enterrados en lugares diferentes fue lo que me empujó a crear un arte que diese dignidad a las historias de los mestizos y a las historias de otros muchos que removieron la tierra en las minas, en los campos y los ferrocarriles de Colorado, no solo para contar historias de gentes olvidadas, sino también de gentes que se movían libremente de un país a otro, antes de que hubiese fronteras que determinasen a qué lado pertenecías. Y también para hablar de nuestra condición humana que compartimos como residentes temporales de la Tierra. Aquí estamos reclamando la tumba de mi abuelo de la parte segregada del cementerio, haciéndolo uno solo y trayendo a la familia para honrar su memoria. Creamos un sitio web y se convirtió en una web apasionante. No tenía ni idea de cuánta gente lo visitaría, pero conté la historia en Internet. Tuve la oportunidad en la Universidad de Harvard de investigar en profundidad la historia de esa migración en particular, y fue por eso por lo que empecé a recibir mensajes de estudiantes de secundaria de Durango, en Colorado. Decían, Judy, vivimos en un lugar en el que los Utes del sur, los navajos, los latinos y los asiáticos están de pelea y estamos teniendo tiroteos. Esto es el río Los Álamos y aquí se puede ver el sitio de la ciudad. Bueno, fui a ese sitio a unirme a esos jóvenes y lo que encontré fue que todo el mundo miraba hacia la montaña. Pero para algunos la montaña se llamaba Montaña Madre y para otros Montaña de Plata, dependiendo de cuándo habían llegado sus familias y de la relación que tenían con la montaña. Enseñé a los chicos a dibujar un mapa de sus lugares, de su ciudad, algo muy parecido a lo que hacíamos con los chicos de la Gran Muralla.
Y aquí podéis ver algunos de los mapas que dibujaron. En el centro está la montaña madre. Las pequeñas marcas rojas indican sus dibujos, y en este ciclo de la vida que nos describieron los ancianos Ute, pusimos una serie de dibujos hechos por los chicos que cuentan cuándo llegaron sus familias. Aquí a la izquierda se ve a alguien diciendo: mi padre llegó y trabajó en el ferrocarril. Mi abuelo llegó en una carreta cubierta. Convertimos eso en imágenes pictográficas. Notamos que la gente había estado haciendo fotografías desde el mismo punto desde hacía cientos de años, desde lo alto de la montaña mirando hacia el valle. A la izquierda se ve una imagen histórica, a la derecha la ciudad como la vemos hoy. Hice un intento de pintar la montaña madre y no me salió porque el mensaje que me llegó de vuelta por correo electrónico fue: esta no es en realidad una imagen Ute, parece demasiado hispana. Así es que empecé a pedir en los mensajes: por favor, enviadme fotografías de vuestras familias, y empecemos a poner a gente en el paisaje. Así, a la derecha veis una boda hispana. Veréis a un vaquero guapísimo en el rincón de la izquierda, que es el tío de alguien, Ignacio. En el rincón izquierdo, San Ignacio, que es un jefe de la comarca. Los vaqueros, los utes y la niña pequeña con la camisa roja que aprende otra vez su idioma. Intenté pintarla de nuevo y esta vez los jóvenes la aceptaron. Y entonces hicimos este trabajo, lo esbozamos en el ordenador, lo imprimimos, lo pintamos y luego lo enviamos en un rollo de cartón. Este es el vaquero tan guapo que mira a la audiencia, y esto es en el momento en que nuestro vaquero, el señor Archuleta, de 72 años, está hablando de sus recuerdos y su memoria de la tierra en Durango, Colorado. Mr. Archuleta talking about his memory and recollections of the land. La obra se mete en un tubo, se pone en un marco, se cuelga en un lugar público y es completamente reproducible y movible. Y se puede llevar de un sitio a otro. Otro lugar histórico para la reconciliación es la migración de los Golden People, pero esta vez es una historia más difícil, la historia de la gente de Pico Union en Los Ángeles, un lugar al que la gente emigró de todos los rincones de El Salvador. Y la historia de una gente que llegaba de un país roto por la guerra. La cuestión es cómo se puede contar la historia de manera que tenga sentido y que a la vez no sea terriblemente difícil de mirar. Lo que era apasionante era que la gente misma determinaba las imágenes. De alguna manera estábamos haciendo un mapa maya, un método para mirar cada una de las historias que la gente llevaba consigo en las fotografías y recuperarlas a partir de ahí. Aquí tenemos a una joven frente a la policía antidisturbios. El resultado final es una pieza de 12 por 4 metros con Rigoberta Menchú tejiendo las historias en el cielo, la gente emigrando, el volcán, los desaparecidos. Una combinación de historias difíciles y de superación. Por primera vez, los jóvenes se estaban enterando por sus padres de las razones que les empujaron a dejar su tierra, su país, y qué fue lo importante de aquella migración. Aquí la tenemos instalada en el Centro de Educación e Investigación Centroamericano, Carachén, donde se ha hecho un archivo de esta pieza. Y os voy a dejar con esto, con la visión de un futuro sin miedo. Llevo trabajando los últimos 10 años en una obra que reúne historias de la visión de futuro de artistas de varios países y pidiendo su participación. Sin demasiado dinero, sin capacidad para hacer encargos, sino simplemente diciéndole a los artistas: ¿puedes imaginar un futuro sin miedo? ¿Querrías trabajar con nosotros haciendo un panel para un mural que viajaría por todo el mundo? ¿Puedes imaginar la paz? Y esta imagen es, de hecho, el objeto de nuestra lucha, encontrar el significado de la paz, la imagen visual de la paz. ¿Cómo es? Si es la ausencia de guerra, ¿qué es la presencia de? Esta es una fotografía de nuestras discusiones con los indios Hopi. Ellos dicen que el mundo ha perdido su equilibrio. La paz es sencilla, Judy. Se trata de mantener el equilibrio, un tipo de momento en lucha permanente. Así es que aquí estamos mirando el equilibrio entre la luna y el sol, entre la tierra y la gente, y las cosas que crecen. Y esta es la imagen final de la Gran Muralla. Y os dejo con esto. Necesitamos un mundo que honre a los niños. Necesitamos un mundo en equilibrio.
Y de esto se trata, pues, de conseguirlo. Y las metáforas son un camino.